Ahora vamos a conversar con el psicólogo Jorge Merlo Fadel, por supuesto para tratar esos temas de psicología, eso que tanto nos gusta aprender un poquito más, de ansiedad, pánico, bueno, todas las patologías que siempre existen. ¿Qué le parece? Compartimos la entrevista. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Hola Lili, ¿cómo están? ¿Qué Muy bien, cuentan? muy contenta de estar, que estés otra vez en Identidad. Y siempre con estas patologías, estos casos tan especiales, más ahora saliendo un poco de pandemia, secuelas que van quedando, como lo hemos hablado durante estos 2 años, ¿no? Y bueno, te he visto en las redes por ahí con muchas charlas muy interesantes sobre los trastornos de ansiedad y que se le está dando como un enfoque diferente. Comentame un poquito en qué consiste ese enfoque diferente. Digamos que cuando me suelen preguntar muchas veces, digamos, la mirada más integrativa que le he colocado estos últimos tiempos a lo que son, digamos, el abordaje de de los tratamientos de los trastornos de ansiedad, les comento y les digo a la gente que una de las cosas interesantes que estoy haciendo también es ver, si bien se me presenta a mí, digamos, el paciente con el trastorno de ansiedad, es también una vez que me pongo a trabajar y la persona se alivia en su síntoma, tratar de ver cuánto tiene que ver la ansiedad o cómo la ansiedad, digamos, está encajada dentro del sistema al que pertenece esa persona. Por Ujú. eso mismo es muy interesante ver las familias ansiógenas. Hay familias que son extremadamente ansiosas. Por ejemplo, para poder ver una cosa como la que estamos hablando, lo ves clarito, por ejemplo, cuando ves comer a alguna gente. Hay Claro. gente que come vorazmente, hay gente que traga, hay gente que a lo mejor no se sienta a la mesa, algunos miembros están comiendo a la mesa y otros están de pie, hay otros que comen tragando y no asimilan la comida. Te lo pongo como un ejemplo grosso, Sí, como sí, para que sí. se pueda ver, pero hay un montón de diferentes conductas ansiógenas que Claro. definen a una familia como ansiógena. Claro, porque por ahí se trata uno de la familia y es la familia en general que también ya viene de sus familiares anteriores, ¿no? Y por ahí vos vas buscando la vuelta de dónde puede venir ese trastorno. Está muy bueno eso, Claro, ¿eh? No, yo no lo había pensado que puede ser así también. claro, porque por ejemplo, si vos muchas veces cuando alguien está cursando el tratamiento y vos lo ves que mejora y mejora bastante, y de pronto vos decís, ¿qué pasa? O sea, esta persona mejoró tanto y a las pocas días, a las pocas semanas, ves que empieza como a derrapar de nuevo. Ujú. Claro, porque, digamos, la persona mejora con toda la técnica que vos le das, con todo el tratamiento que va haciendo, pero cuando se tiene que volver a insertar en el mundo que lo rodea, entiéndase, el primer mundo que nos rodea, nuestra familia, digamos, no le estás permitiendo volver a incluirse en un lugar saludable. Claro, claro. Entonces, la persona que hace se vuelve a mimetizar con el medio, Ujú. y el Y medio, ¿cuál era? El que hasta ese momento le sirvió de caldo de cultivo, digamos, para poder estar conviviendo con los demás individuos. ¿Y al paciente le cuesta darse cuenta que está rodeado de gente ansiosa o cree que el único enfermo que tiene esa patología es él? Cuando empieza a trabajar en el tratamiento viene como el chivo expiatorio, o sea, viene como la persona indicada, ¿no? Sí. Pero después cuando va pasando algunas sesiones, vos vas viendo que si le haces notar al paciente ciertas características que pueden estar presentando dentro de su familia, el paciente te dice si tenés razón, esto es como, por ejemplo, qué sé yo, mi papá o mi mamá es de esta manera, o mis hermanos se comportan de esta, o sea, vas viendo cómo el espectro, digamos, que lo rodea es un espectro de índole ansiógena, por lo tanto, digamos, es muy interesante trabajar ahí
digamos, con elementos que yo tomo, yo, Jorge, que me armé como una propia técnica mía, que tomo elementos de las constelaciones familiares. Claro, claro. Entonces, empiezo a darme cuenta o empiezo a tratar de ver cómo, cómo trabaja esa ansiedad adentro del sistema. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y por ahí también se pueden hacer algunos cambios dentro de la familia, por ejemplo, para ayudar al paciente. Sí, casi siempre sí, porque vos pensás que, por ejemplo, muchas veces esa ansiedad no está ligada inmediatamente a la generación anterior al paciente, sino que muchas veces puede venir de mucho más atrás, de algún abuelo o bisabuelo, ¿Mm? que, por ejemplo, cuando eran inmigrantes y salían de sus pueblos natales, esa persona, digamos, al desarraigo, o sea, cuando se desarraigaba de su tierra natal, se provoca un estrés postraumático allí que después está como vuelto sobre el sistema como si fuese una gran carga ansiógena. Ujú. Esa ansiedad es añeja y es la que provocaba, digamos, toda esa desestabilización que después el paciente que a vos te consulte es quien la trae portándola. Porque sí, es bárbaro. Todo, además de todas las constelaciones, como vos decías, cada vez más la gente se interioriza, empieza a creer en todo esto, porque somos lo que nos está pasando ahora, nos puede haber pasado a nuestro abuelo, a nuestros padres, y sin darnos cuenta, como es descubrir el origen de lo que nos está Pero, pero, pasando. La verdad que pero es muy bien. aparte, cuando uno habla de estas cosas que muchas veces, y cada uno está en su derecho de creer o no creer, no Mm. es tan difícil a pensar en algo. Vos pensás que hoy porque subís a un avión y en 12 horas a lo mejor estás en otro continente, pero Eso. vos pensás que hace años y años y años, a principio de siglo, subían a un barco y estaban 3 meses cielo y mar, cielo y mar, cielo y mar, y yéndose a un lugar donde no sabían el idioma, no sabían quiénes los recibían, muchos habían venido de polizón, o sea, esa angustia, esa desazón, ese estrés postraumático, esa ansiedad, quedó en algún lugar, Ujú. estaba en algún lugar, y cuando esa persona engendró a otra, Claro, eso fue pasando de generación en generación. claro, La tenemos pegada en nuestro cuerpo como si fuesen sí, pitucones. sí, sí, tal cual, tal cual. Excelente ese enfoque Y que lo estás que no se dando. Muy sanó, bien. lo que no se cerró, está Está abierto. abierto y hay que sanarlo, y hay que sanarlo. También hablas mucho de lo que es socioterapia. ¿Qué es eso, Jorge? Socioterapia. La socioterapia es una técnica, digamos, justamente, casi siempre está más ligada para el lado de la mujer, porque justamente tiene que ver con ¿cómo te podría decir? Eh, Cómo la mujer se inserta en esta nueva sociedad, en este nuevo mundo, ¿no? Ujú. Donde la mujer tiene un rol protagónico muy grande, donde la mujer, digamos, tiene que cubrir también ciertos lugares al que no estaba acostumbrada. Ujú. Entonces, digamos, la mujer siendo llamada a ocupar estos lugares, hay que saber cuánto de esa mujer cuánto está preparada y muchas veces cuánto no, y la manera de colaborar en esto es a través de hacerla ver cuánto de ella y de su autoestima tienen que estar, digamos, muy bien trabajada para que esa mujer tenga un anclaje, digamos, muy positivo a la hora de insertarse socialmente en este nuevo Socialmente, claro, mundo, se ¿no? relaciona con lo que es la sociedad. Este, está muy bien. También hablas mucho, bueno, de otro tema que es, bueno, se relacionan todo, ¿no? Agorafobia. Esa palabra media nueva Y también. Este la, año estás la, con todo, Jorge, todo nuevito. la Agora es el lugar donde los filósofos se reunían, eran como plazas al aire libre, donde los filósofos se reunían a hablar, a charlar,
digamos, eh, sus conocimientos lo compartían en esos lugares, digamos, ¿no? Entonces, como eran lugares al aire libre, la patología que justamente atraviesa un montón de individuos en estos tiempos, es justamente los ataques de pánico, pero que se dan en lugares abiertos. Así comenzó definiéndose a la agorafobia. Pero luego con los años, y en el DSM-4 y en el DSM-5, aparece mucho mejor descripta, la agorafobia se la define como el temor a los espacios abiertos o cerrados, donde la persona cree que si le da un ataque de ansiedad no va a ser socorrida. Claro. Por eso las personas que padecen estos trastornos tienden a sentarse en la última fila si van a un cine, o tienden a sentarse bien en la parte de atrás y bien contra el pasillo para escapar rápido. Claro, para escapar rápido si se encuentran ante un ataque de ansiedad. No se sientan nunca en lugares donde puedan llegar a estar como, digamos, con dificultad para abordar la salida. Claro. Entonces, todas estas pequeños ítems que uno tiene que tener en cuenta son mecanismos de defensa que emplea quien está sufriendo un trastorno de ansiedad y que le interesa mucho todos estos elementos para tratar de sobrellevar esta patología que muchas veces hasta que no la trata no se le cura. Claro.